Buenas tardes, yo soy la doctora Magdalena Lagier, soy la gerente médica de la obra social del personal del Automóvil Club Argentino. Bueno, hoy estamos nuevamente para dar un taller. El taller va a ser sobre resiliencia. Les quiero contar que es el primer taller 100% vía online. Ustedes se van a poder comunicar a través de la página Facebook o de nuestra página web. El taller lo va a dar la licenciada Mónica Lembo, ella es psicóloga. Los dejo con ella. Buenas tardes. Bueno, nuestra idea en este taller es intentar dar un poquito de luz a esta palabra resiliencia. Muchos de nosotros las conocemos, lo que pasa que no sabemos a ciencia cierta si tenemos claro de qué estamos hablando cuando decimos resiliencia. Todos sabemos que en cuanto seres vivos estamos expuestos permanentemente a equilibrios, a desequilibrios. No todos nos generan tensión, no todos nos generan un montante de energía que necesitamos para responder a una situación de desequilibrio, pero probablemente cuando uno tiene sueño, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, que son desequilibrios, automáticamente, casi sin darnos cuenta, reequilibramos sin hacer prácticamente ningún tipo de esfuerzo. Ahora, ¿qué nos sucede cuando estamos expuestos a situaciones que sí realmente nos modifican la vida? Cuando hablo de estas situaciones, hablo de situaciones que nos generan un montante de energía que necesitamos para contrarrestar alguna situación adversa, y pueden ser situaciones que tienen que ver con una muerte, con una separación, situaciones de enfermedad. Muchas veces nosotros aquí por suerte no estamos acostumbrados, pero hay países donde tienen que luchar permanentemente con situaciones de desastres naturales, léanse terremotos, léanse sismos, guerras, ataques terroristas. Todas esas situaciones felizmente aquí no las padecemos, pero hay 1 millón de situaciones o de cuestiones que nos generan a nosotros permanentemente reposicionarnos en otro lugar. Les voy a mostrar de esto que estábamos hablando recién, que tiene que ver, a ver si lo podemos pasar, con esto que hablábamos, que no son para nosotros tan lejanos como accidentes, secuestros, pérdida de salud, violencia doméstica. Bueno, todas estas cuestiones nos implican un reacomodamiento. Frente a esto tenemos 3 posibilidades. Vamos a ver en qué punto nosotros nos encontramos con esta famosa palabra de resiliencia. Uno puede reaccionar frente a una situación de estas, como vimos recién, a través de la huida. Uno puede enfrentarla y salir malherido. Y la tercera opción, que es la que alude a resiliencia, es la posibilidad de enfrentar la situación, salir fortalecido y aprender de la experiencia. Si vamos al primer caso, trato de ser conceptual, pero lo que me parece que más nos va a quedar son los ejemplos que muchas veces a todos nos toca. Primer ejemplo, cuando hablábamos de la huida. Me encontré el otro día en el consultorio con un paciente que comentaba que sus papás estaban en un geriátrico, que él no tenía posibilidad porque estaba viajando. Estaban los dos juntos desde hace 10 años ahí. Uno de ellos terriblemente enfermo, mientras que la esposa era la que sostenía a su marido y estaba en una situación de salud realmente óptima. ¿Cómo se termina este panorama? El señor enfermo termina falleciendo de un paro cardiorrespiratorio, y fíjense que a los 3 o 4 días de este suceso, la señora, que gozaba de plena salud, termina falleciendo. Si tenemos que hacer una interpretación de esta situación, seguramente lo que sucedió ahí, lo que primó fue la huida. Difícil a esa altura de la vida mantener o manejar algún recurso de entereza o de fortaleza para que esta señora hiciera frente a la situación. Esa es la primera
el primer ejemplo que quiero dar en función de la huida. Después hablábamos del ejemplo que tiene que ver de atravesar una situación dolorosa y terminar malheridos. Si les doy otro caso, podríamos pensar en esa pareja que se separan y uno de los cónyuges, después de semejante situación de dolor o de angustia, trasciende, logra superar esto, entre comillas, y lo que vemos 5 o 6 años después, cuestión que he visto en el consultorio también, el paciente refiere que prefiere estar solo, que hace 5 años que no logró pareja, que le costó volver a confiar, que no cree que volver a intentar sea el mejor camino. Esta es la situación de quedarnos a mitad de camino, porque siempre en un paciente que tiene una capacidad resiliente, siempre está presente esta expectativa y esta posibilidad de volver a empezar. Y es ahí donde vamos a poder entrarnos de lleno en el concepto de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es la posibilidad que tiene una persona de superar las situaciones adversas que le propone la vida y las situaciones de dolor emocional. Quien puede superarlas con entereza y intentar barajar y dar de nuevo es aquella persona que tiene esta posibilidad de haber aprendido a lo largo de toda su vida a manejar sus recursos. Hay algo que es interesante en términos de adaptación. La resiliencia no es algo innato. La resiliencia se construye, es un proceso al cual todos tenemos la posibilidad de subirnos a ese proceso, de tomar ese tren, que insume indudablemente muchísimo esfuerzo y mucha tenacidad. Obviamente no es de un día para el otro y es un proceso que se construye no en soledad. Quien ha puesto de manifiesto el término resiliencia en psicología es el doctor Bowley, un famoso neurólogo, psiquiatra, psicoanalista francés, que planteaba, si hay un concepto básico en resiliencia, es la posibilidad de que medie la palabra, que medie el afecto y que haya un otro significativo que nos ayude en esta dinámica para poder ir creciendo. Por supuesto, la mayoría de los seres humanos tienen la posibilidad, quienes tienen una familia bien avenida, que tienen unos padres que pueden portar un modelo de seguridad y de certeza, estos chicos van con una ganancia en relación a otros que no lo han tenido. Pero siempre es posible encontrar algún interlocutor válido a lo largo de nuestra vida. Hay quienes lo aprenden desde chicos y van con esa certeza por la vida. Hay quienes les toca manejarse o aprender en soledad e ir buscando referentes que les aporten un yo, que les aporten una palabra de aliento o alguna actitud esperanzadora para intentar manejar la vida con los mejores recursos, porque indudablemente siempre estamos expuestos a desequilibrios. ¿De dónde viene resiliencia? Resiliencia es una palabra que se empezó a utilizar en el mundo de la ingeniería, tiene que ver con hacer alusión a la física de los materiales. Aquellos materiales resilientes eran aquellos materiales que, sometidos a presión, podían mantener su status quo sin romperse ni debilitarse. Traje acá para que ustedes vean un ejemplo de un material resiliente. Este es un elástico. El elástico en su status quo y en equilibrio lo ven así como están viendo en este momento. Sometido a presión o sometido a una situación de desequilibrio,
que sería esto, presenta, una vez que dejamos esta presión, la posibilidad de volver a su estado anterior. Esto es resiliencia en los materiales. La resiliencia la encontramos también en otros ámbitos. Un junco a la vera de un río sometido a vientos, a tormentas y que pandea hacia sus costados y después vuelve a su eje, es indudablemente un no material, pero sí un árbol, un junco que tiene la posibilidad de fortalecer y ser resiliente. Cuando llegamos a nuestra profesión, que es el mundo de la psicología, el resiliente es aquella persona que frente a una situación de presión logra con entereza superarla, logra no dejarse vencer por la adversidad y salir desde algún lugar fortalecido. En los materiales decíamos que resiliencia era volver al estado anterior. Por supuesto, a nosotros, seres humanos que estamos atravesados por la conciencia, no podríamos volver bajo ningún aspecto a un estado anterior porque la experiencia ya nos marca, no hay posibilidad de volver hacia atrás. Siempre, absolutamente siempre vamos hacia adelante, pero seguramente desde un lugar de fortaleza y aprendizaje. Hay varios, les quería mostrar, en este caso, diferentes formas de pensar y de actuar que marcan una posición de una persona resiliente. Si ustedes lo están viendo en pantalla, tenemos acá la percepción realista, tenemos la actitud esperanzadora, la flexibilidad y la autoconfianza, el humor, el aprender del pasado, el contacto humano. Cuando hablamos de percepción realista, no podemos pensar en otra cosa que una persona que tenga la suficiente entereza como para aceptar la situación que la vida le propone es una persona con un alto grado de objetividad y realismo. Muchas veces nos pasa en la clínica cuando vemos situaciones de adolescentes que han caído en el tema de adicción y demás. Esto nos lleva a pensar que seguramente algo falló en la infancia como para que nosotros pensemos que ese chico, ante la primera situación en el mundo de los adultos, de presión o que tiene que resolver eficazmente, no lo puede hacer y termina generando una realidad que muchas veces es una realidad paralela, una realidad patológica, y es el escape. La droga termina siendo un escape en el caso de algún chico adicto a cualquier tipo de adicción. Otro escape puede ser aquella persona que frente a la muerte de un ser querido o frente a una separación que le es sumamente dolorosa, termina generando un brote psicótico. Esta es una reacción que, por supuesto, hay todo en ese ser humano, hay todo un terreno predisponente, pero sin lugar a dudas, esta situación desencadenante alude a no poder enfrentar esto que ha estado viviendo. Bueno, frente aquí hablamos de percepciones realistas y de situaciones acorde a realidad. El resiliente entiende que la realidad no es como yo quiero, la realidad ni más ni menos es. Lo que tenemos que tratar de ver es qué hacemos nosotros con esa realidad, de qué manera interpreto esa realidad y de qué manera la supero o intento modificarla. Esto es una gran posición de aquellos que tienen la posibilidad de posicionarse y de ir siempre hacia adelante. La esperanza, por supuesto, la esperanza es la virtud que el individuo tiene de creer que las cosas pueden cambiar y lucha para eso. La esperanza en estos tiempos que corren es la posibilidad frente a situaciones dolorosas, de crisis sociales, de cuando apremia el trabajo, el dinero y demás,
siempre en una persona, en un paciente que tenga una cierta entereza y una cierta capacidad resiliente, siempre va a haber en esa posibilidad de duda o de malestar esa parte positiva, es intentar ver el vaso lleno y no quedarnos con la falta o quedarnos encerrados en el no puedo. Toda situación de crisis implica un crecimiento y los que podemos trabajar en la clínica lo vemos a diario cuando los pacientes presentan esta situación de dejarse estar o estar dominados por la desesperanza. Esperanza, por lo tanto, es un gran componente de resiliencia. ¿Qué pasa con el humor? El humor es intentar ver en situaciones trágicas, hacer de la tragedia una comedia. Funciona muchas veces como un mecanismo de defensa y nos ayuda a transitar por situaciones complicadas. Les voy a dar un ejemplo. Muchos recordarán, algunos habrán tenido la posibilidad de presenciar algún sepelio de un ser querido y cómo frente a una situación de extremo dolor, en algún momento de la noche de esa situación vemos que surge el chiste, que surge la broma, aún siendo nosotros parte de esta situación de duelo. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, no es algo totalmente anormal, es un mecanismo de defensa que nos permite transitar la situación. Me encontraba hace un tiempo acompañando a una amiga que la habían llamado del cementerio porque había un fluido que salía del cajón de su padre y no entendían bien qué era lo que había pasado. Por supuesto, no estamos acostumbrados a atravesar esas situaciones, me pidió ayuda, allá fuimos. Cuando llegamos al cementerio, mi amiga estaba angustiada, intentaba no acercarse al cajón de su padre, no sabíamos qué había pasado a ciencia cierta, hasta que nos dicen que había una fisura en la metálica, por eso había algunos fluidos que perdían. Cuando llega la hermana, le pregunta qué es lo que pasó y frente a esa situación de dolor y de cierta parálisis, mi amiga contesta, y nada, es el viejo que sigue jodiendo desde el cielo. Esto cambió radicalmente la situación. Esa cuota de humor fue lo que ella pudo manifestar o lo que pudo hacer en esa situación para poder atravesarla. Siempre lo recuerdo porque el humor siempre tiene que estar presente en una personalidad resiliente. ¿Qué pasa con el contacto humano? Bueno, decíamos hace un rato que aprendemos en función del apego, aprendemos en función de nuestros modelos, de nuestros padres que nos enseñan y que nos dan el soporte para poder equivocarnos, para no tener miedo. Siempre hay una situación cuando uno es muy chiquito, se encuentra en los brazos de su madre intentando dar los primeros pasos y generalmente al niño le cuesta alejarse. Pero si esta mamá, a través del amor y a través de su conducta, le muestra a su hijo que puede intentar alejarse sin que esto sea una situación de desequilibrio emocional o de peligro, es una manera de forjar educación, es una manera de portar certeza y darle la posibilidad al crecimiento. Siempre decía Bowlby también, hablando de estos temas, que acá lo interesante no es no caerse. El resiliente trata de poder ver de qué manera, más allá de la caída, intentamos levantarnos. Fíjense muchas veces en situaciones dolorosas. Recuerdo lo que puede ser como un ejemplo las madres del dolor cuando pierden sus hijos,
cómo hacen, cómo intentan ese dolor transformarlo en otra cosa. Y generalmente lo que vemos es que se nuclean, que buscan pares, generalmente terminan agrupándose, intentando hacer por los demás esto que ellos ya no pueden hacer por ellas mismas. Pero el contacto, la contención, la posibilidad de sentirnos amparados nos permite ese crecimiento, nos permite intentar sacar fortalezas de aquellas debilidades. Por supuesto, nos queda como última situación esto de aprender del pasado. Siempre un gran referente es este aprendizaje o este recuerdo de situaciones vividas. Muchas veces las circunstancias nos ponen en situación de sentir que esto ya lo viví, o un novio que nos deja y tal vez hace 7 años atrás pasamos por la misma experiencia. Bueno, ¿qué hacemos cuando otra vez sentimos que nos desmoronamos? ¿Qué hacemos cuando otra vez sentimos que las cosas no andan bien y no voy a poder atravesarlo? Esto muchas veces es una estrategia que tenemos con nuestros pacientes en consultorio para intentar ayudarlos a ver que tal vez esto que están pasando en este momento, en algún momento algo similar, parecido o algo que del mismo orden ya lo vivieron. Y ayudamos a que puedan memorizar e intentar ver cómo hicieron para sortear allá y entonces esa situación. Porque cuando estamos en situación de angustia, si algo tenemos muy presente es que olvidamos, creemos que esta es la única y la última situación y la más difícil por la cual nos toca atravesar. Bueno, la noticia es que no siempre es así, pero que sí se puede en contacto con un otro, en este caso con un terapeuta, sí se puede cuando tal vez estamos solos, estamos con una situación desesperante, tocarle la puerta a nuestro amigo. Recuerden siempre que esto de comunión y esto de intentar buscar un aliado, una protección, nos rescata en la mayoría de los casos. Siempre de a dos es más fácil. Hay un ejemplo que a veces está un poco manoseado y es la famosa frase "sí se puede", que ha sido usada políticamente por nuestro actual presidente. En la campaña de Barack Obama usó este eslogan, pero es un eslogan que alude de los años 70, cuando un conjunto de trabajadores hacen una suerte de huelga de hambre durante 25 días en función de luchar por sus salarios. Ellos pensaban que de esta manera podían transmitir a sus otros compañeros la posibilidad de que luchando seguramente algo podía suceder diferente, y así lo hicieron. Licenciada, sí. Tengo una pregunta que nos hacen desde la página, y es si hay alguna técnica para cambiar nuestros pensamientos negativos en positivos, alguna técnica específica que se pueda sugerir, o es muy difícil esto. Bueno, a ver, si hablamos de una técnica en especial, tendríamos que intentar buscarle la vuelta. Lo que sí creemos que frente a una situación de pensamiento negativo, todo esto que yo estaba diciendo en relación a poder apelar a nuestro pasado y ver que en algún momento yo esto lo logré,
yo esto pude superar, automáticamente ese pensamiento de hoy negativo se transforma en positivo. O sea que lo ideal sería remitir a algún acontecimiento similar del pasado para... Siempre remitimos a algún acontecimiento del pasado, siempre nos sentamos en un café y intentamos intercambiar experiencias con nuestros amigos, con familiares. Son los argumentos que uno tiene para intentar modificar esa situación y ver que con una actitud un poquitito más optimista, tal vez las cosas mejoren. Otra pregunta que nos hacen es, tengo una persona cercana que está atravesando una situación difícil, ¿cómo puedo ayudarlo a salir y atravesar esta situación de forma airosa? Generalmente cuando una persona está mal, en la mayoría de los casos le cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? Porque ese malestar lo que nos hace perder es la percepción realista. Quien está mal pierde esa visión o ese criterio de realidad que implica pedir ayuda, la demanda espontánea de ir a buscar un terapeuta, de ir y intentar buscar tal vez una respuesta en la fe, a veces grupos de autoayuda. No es tan fácil, pero sí es interesante tu pregunta, porque si nosotros como pareja, como padres, como amigos, podemos salir de nosotros y tener la posibilidad de poner un poco nuestra mirada en el otro, seguramente podremos ayudar al otro a que de a poco tome conciencia de la situación en la cual está atravesando. A partir de ahí, si vos no te das cuenta o no querés, pues yo te voy a seducir a que puedas buscar ayuda. Si vos no querés o no podés, voy a intentar hablar con tus padres porque veo que estás perdiendo el rumbo. De esto se trata. Por eso decíamos esta dialéctica, esta siempre tener el otro como una presencia, yo diría casi indispensable para construir este proceso de intentar superar situaciones adversas. Gracias. Por favor. Quería tal vez escuchar si tienen alguna otra pregunta, pero por sobre todas las cosas, intentar que veamos que un atributo, a mi juicio, casi, no diría si el más importante o uno de los atributos que más tenemos que nosotros cultivar, es esta posición de expectativa y de esperanza. Es lo único que en definitiva nos va a rescatar y nos va a generar tener una visión esperanzadora, intentar modificar cuestiones de nuestra realidad. Me acuerdo hace un tiempo cuando recibo a mis pacientes en el momento donde estábamos próximos a las elecciones, todos en 2 o 3 o 4 o 5 minutos de la sesión hablábamos de lo que nos generaba esto del cambio de gobierno, qué va a pasar si asume fulano, si asume mengano, etcétera, etcétera. Y algo que me ha dicho un paciente que quedó siempre grabado, me decía, licenciada, no, la verdad no me preocupa quién puede llegar a asumir. Siempre me voy a manejar de la manera que pensé siempre, y es esto. Mire, tengo 2 manos, siempre ellas fueron las que me salvaron. Es una percepción realista, es una actitud esperanzadora y es esa actitud ciertamente de independencia. Nadie podrá venir a salvarnos si no somos nosotros mismos. Siempre en
en la posibilidad de trascender y de buscar nuevos horizontes, somos solamente nosotros los principales actores. Esperar y sentarnos a que la situación cambie o se modifique en función de nuestra voluntad es bastante complicado. Acá sí. Tenemos otra pregunta, por ahí es un poco difícil de responder. Licenciada, ¿somos realmente las personas que creemos ser? ¿O a veces pensamos que somos de una forma y verdaderamente somos de otra? Bueno, a ver, siempre creí que era una persona hasta que pasé por un proceso terapéutico, mi proceso personal, y descubrí de mí un montón de facetas y atributos y formas de ser que realmente desconocía. La subjetividad nos implica siempre perder una visión de nosotros mismos que, lógicamente, atravesados por la subjetividad, siempre algo se pierde. Pero me parece que vale como desafío, el desafío de intentar buscarnos, el desafío de intentar ser nosotros mismos más allá de las circunstancias, ¿no? Otra pregunta que encontramos es si, hablando por ahí de esto, si la resiliencia tiene relación con la inteligencia emocional. ¿O son términos que no...? Si nosotros planteamos el término de inteligencia emocional, planteamos la posibilidad de tener conciencia de nuestras emociones, poder manejarlas en función de lograr nuestros objetivos. Y creo que parte de la actitud resiliente también está terriblemente emparentada. Ambas buscan el hecho de superar a la adversidad y situaciones de desequilibrio emocional, ¿no? Frente a eso, bueno, están bastante emparentadas y comulgan. Otra pregunta que nos acercan es, ¿cómo puedo ayudar a una persona depresiva para convencerla a que inicie algún tratamiento o terapia? Bueno, primero tendríamos que ver la depresión. Si nosotros nos regimos por la OMS, 300 millones de personas padecen depresión en el mundo. Hablamos a veces ligeramente de depresión. Una cosa es una depresión estructural, otra cosa es un momento depresivo. Lo que sucede que, bueno, generalizamos. Si hablamos de momentos depresivos, tendríamos que entender que ese momento depresivo tal vez es un momento que necesariamente hay que dejarlo que fluya y hay que atravesar. Si hablamos de una situación, de un paciente que ya está instalado en una situación de depresión estructural, por supuesto, ahí se requiere interconsulta psiquiátrica, se requiere interconsulta con el psicólogo. No es fácil, generalmente, lo decíamos hace un rato, quienes más alejados de la salud están son los pacientes que más reticentes están al tratamiento. ¿Por qué? Porque carecen de esta percepción realista que decíamos hace un rato. Bueno, ahí lo que te podría contestar, tendríamos que apelar a la resiliencia del familiar de este paciente para que a pesar de todo siga intentando. Puede que hoy este familiar se resista, puede que mañana también, pero si uno sigue intentando y no muere en esta posibilidad de seguir luchando, a lo mejor se consiga. No es fácil, pero el mundo es del que se atreve y del que intenta.
Bueno, gracias. Acá tenemos otra. ¿Cómo me sobrepongo a la muerte de un amigo en la vejez, en la edad madura, digamos? Un amigo de toda la vida. Bueno, qué bien. Lo primero que tendríamos que pensar es qué ha pasado en este vínculo, qué pasó en esta relación. Muchas veces es muy difícil sobreponerse a pérdidas si tal vez no han podido despedirse. Es muy difícil la superación de un ser querido si falleció en un momento donde estaban distanciados, donde no se hablaban, donde estaban peleados. Frente a eso es muchísimo más traumático, porque la muerte es aquella situación que no nos da revancha. Frente a esto ya no hay opción, frente a esta situación no hay opción. Creo que es la única certeza que tenemos en la vida, que en algún momento fallecemos y nos vamos de este mundo. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como familiar o en este caso como amigo? Hay que practicar la resignación. La resignación también es parte de este proceso de resiliencia. Alguien que tiene entereza, alguien que no niega la realidad y que la asume como tal, en proceso y dándose el tiempo para intentar duelar, para intentar llorar, sin sortear, seguramente llegue a buen término. Hay quienes a veces plantean, yo no quiero llorar, yo hago de cuenta que acá no pasó nada por miedo a debilitarme o por miedo a quebrarme. Bueno, este es un gran error. Hay que poder conectarse con el dolor, hay que poder atravesarlo para en algún momento cerrar el duelo y no instalarnos en un duelo patológico. Por supuesto no es fácil, pero en este caso tendrá que practicar esta persona su posibilidad de tener una actitud resiliente. Bueno, tenemos otra más. Dice, me voy a vivir al exterior por una posibilidad de trabajo y dejo acá mi familia, mis amigos y mi historia de vida. ¿Cómo hago para continuar este camino de la mejor manera posible? Mira, toda elección, toda decisión en la vida lleva aparejado una ganancia y una pérdida. Frente a cada elección, no me queda otra opción que poder asumir que si bien voy a tener muchísimos factores a favor que nos implican o nos ponen en la decisión de migrar, tengo que tener en cuenta y poder elaborar todo aquello que va a empezar a ser una falta en mi vida. Pero relacionado con esto que nosotros hablamos, la única manera de hacer frente a la situación y no claudicar y no quedarnos en una situación de dolor o desesperanza es asumir la situación tal cual es, con todo este riesgo, con toda esta ganancia, pero también con esta pérdida. Habrá que quedarse con que si decidí, a pesar de todo, ir, indudablemente la balanza es porque un platillo de las cosas positivas tiene mucho más peso que lo negativo. Eso también es un proceso, porque si vos te fijás, el emigrar, el irnos, tiene que ver con un abandono, tiene que ver con una separación y tiene que ver con una pérdida. También, no solo la pérdida es la muerte, una pérdida es una separación, una pérdida es una mudanza, dejamos recuerdos, dejamos afectos, por lo tanto, otra situación más que pone a la persona
en la necesidad de hacer un duelo. No se puede sortear tampoco. Bien, hay otra pregunta más. Es de Sandra, suponemos que es docente, y ella nos dice que justo está tratando de coordinar un proyecto sobre resiliencia en el aula con los chicos de la escuela donde ella trabaja. Y pregunta si está bien apuntar hacia los pilares yo soy, yo puedo, estoy, yo tengo. Bueno, ¿cómo tratar este tema de la resiliencia en los niños? Principalmente apunta a su pregunta. Y además aclara que la realidad de la población que maneja es bastante dura. Le podemos contestar que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de una psicología positivista. La psicología tradicional, ya creo que lo hemos visto en algún momento, se basaba en la falta, en aquello que no podemos, y sobre esto empezar a trabajar y construir. La resiliencia supone rescatar esos aspectos adaptativos, esas posibilidades que tienen los chicos, aún cuanto más chicos mejor, para poder fortalecer y cada vez darle un marco de contención, que en este caso, si vos me estás diciendo que el ambiente es adverso, pues esta persona tendrá que, por ser la portadora de certezas, tendrá que ser aquel interlocutor válido que preste su experiencia, que les permita crecer frente a la adversidad sin temores, que les permita equivocarse, pero que siempre con la actitud de transmitirles que lo importante es intentar. Del error, de la equivocación se aprende, pero sin lugar a dudas, el vos podés es el puntapié inicial. Ese es el voto de confianza que yo le doy al niño, ese es el voto de confianza que le doy al adulto que empieza a hacer un proceso de resiliencia a lo mejor a los 20 años, porque no tuvo posibilidades. Bueno, en este sentido también Ever nos pregunta, en tiempos difíciles en donde todo parece estar en contra, ¿es recomendable desarrollar o potenciar el ego para creer en uno mismo? Uh-huh. El ego muchas veces lo tomamos como esta cosa narcisista que en algún momento nos pone en un lugar tal vez egoísta, en un lugar soberbio. Si lo tomamos de ese lugar pareciera que no está bien visto. Ahora, si el ego es esa fuerza que nos impulsa, que nos motoriza, que nos motiva a sobreponernos, bienvenido sea. De esto nos tenemos que agarrar, bienvenido sea, ¿no? Por eso hago la salvedad, porque también es interesante, a veces uno plantea esto de ego y la lectura que se puede hacer era esta que yo te decía de no estar bien visto porque queda en un lugar de narciso o narcisista. Pero en este caso, la posibilidad de apelar al recurso o a esa fortaleza yoica para seguir adelante vale la pena. Claudia nos pregunta, en realidad no nos pregunta, nos dice, no sé cómo salir de mi pensamiento negativo. No puedo salir de mi pensamiento negativo. No lo estoy logrando. Bueno, hace un rato lo dijiste. Cuando lo que prima es recurrentemente el pensamiento negativo, yo le diría que apele a la percepción realista y objetiva. Yo me estoy dando cuenta que no puedo, por lo tanto, si no puedo, tengo que pedir ayuda. Sola no puedo, necesitamos ser dos en esta situación. Necesito un ambiente de contención, porque no estoy pudiendo. Recuerdo, mira, una situación hace mucho tiempo en consultorio, cuando llega a mí una paciente devastada
porque había encontrado al regresar de su trabajo a su hijo suicidado en el jardín de su casa. La mujer, indudablemente, en una actitud resiliente, fue al consultorio a pedir ayuda. La veo en ese momento, estaba en una posición 100% negativa, totalmente devastada y con un deseo de reencontrarse con su hijo y morir, que le ganaba a este instinto de supervivencia. Trabajamos ese día en sesión, la despido, recordándole que viniese el jueves próximo, que yo le iba a estar esperando para ver de qué manera juntas podíamos hacer ese recorrido de intentar sobreponernos. Cuando el jueves esta paciente llega al consultorio, se sienta y me dice: licenciada, estuve devastada y me planté frente a las vías del tren. No quería vivir, necesitaba encontrarme con mi hijo porque creo que esto no voy a poder superarlo. ¿Y sabe lo que me sucedió? Me acordé de usted, me acordé de sus palabras y usted me dijo: venga, que yo la voy a estar esperando. Con esto te quiero decir, sería muy soberbio de mi parte pensar que alguna intervención psicoterapéutica en esa única sesión fue lo que rescató a esta mujer. No lo pienso de esta manera. Lo que rescató a esta señora fue el encuentro, fue la demostración de afecto y fue la actitud de que ella se sintiese que hay un otro que la rescate y que la estaba esperando. Frente a esto, me parece, respondiendo a la inquietud de esta persona, cuando uno está en ese tal grado de negativismo o de sensación de no sentir salida, tiene que de alguna manera poder ver que lo que nos va a rescatar es un otro que puede ser la fe, es un otro que puede ser un grupo terapéutico, es un otro que puede ser un profesional. También es cierto, puede que algunos en este momento estén pensando: estoy devastada, pero no tengo dinero ni obra social. Ok, lo entiendo, pero siempre va a haber un familiar que los apuntale, siempre va a haber una madre, siempre va a haber un tutor, una figura fuerte que pueda ayudar a que esa persona encuentre o pueda rescatarse. Bueno, gracias. Acá tenemos otra pregunta más. Gabriela nos dice: quisiera saber si es bueno tratar de ignorar nuestro pasado para vivir mejor el presente y futuro. Es difícil responderte esto porque, según el marco teórico con el que yo trabajo, no suelo olvidar el pasado. Todo lo contrario, intento que a veces volver para entender por qué hoy yo siento que no puedo con la realidad, por qué yo hoy creo que no puedo formar pareja, por qué yo no me siento a la altura de las circunstancias cuando veo que tengo que cambiar de trabajo y tengo temor y me siento que no voy a poder. Por lo tanto, el intentar volver al pasado para interpretar qué nos pasa en el presente es sumamente válido. Ahora bien, no puedo vivir en el pasado, no puedo vivir en la añoranza o en el anhelo de aquello que perdí, o de esa casa hermosa que tuve, o de ese hijo que falleció, si esta es la pregunta. Indudablemente tengo que vivir en el aquí y ahora. La vida es hoy, es pura actualidad. El pasado ya pasó, el futuro Dios dirá. Entonces, creo que de esto se trata, ¿no?
Focalicemos en el presente, por supuesto, en algunos momentos intentando traer algo del pasado para que nos ayude a entendernos, básicamente a entender mi respuesta, básicamente a entender mi limitación si es que hoy la tengo, básicamente a entender por qué no tengo esa actitud de esperanza o de fortaleza para seguir adelante. Gracias. Tenemos otra pregunta más. ¿Cómo salir del estancamiento? ¿Existen caminos para no caer en la depresión? Pregunta Paola. Bueno, me parece que está un poco conectado con esto que venimos hablando. El ejercicio, el aprendizaje, la posibilidad de empatizar con otro que tal vez transitó por un camino que es el que nosotros podemos estar transitando, nos va a ayudar indefectiblemente a poder tomar como modelo esta persona o esta situación y creer que sí que es posible salir de la situación, sí que es posible que alguna situación de crisis, más que ser un momento terminal, sea un hito y sea un eslabón o un puntapié inicial. Pero cuando hablamos de depresión, que veo que todas las preguntas apuntan a lo mismo, tenemos que tener muy muy claro esto que dije hace un rato. ¿Depresión es un estado o depresión es una estructura? Si es una estructura, ya estamos hablando de una situación un poco más grave. Si es un estado, bueno, tal vez haya que sortearlo, por esto que decíamos hace un rato, que ninguna actitud de resiliente o de entereza nos hará sortear un proceso o un duelo. A veces hay que atravesarlo, mejor dicho, en la mayoría de los casos hay que atravesarlo, si no, no hay opción. Pero si hablamos de una posición de depresión estructural, tenemos que volver a esto, volver a pedir ayuda, volver a nuestros familiares, a nuestros amigos que nos contengan, a una ayuda profesional, porque es muy difícil en soledad. Solos es muy difícil, solos es terriblemente complicado. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas por ahora. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora, quería plantear esto. Fíjense, primero agradecer la invitación, en segundo caso, si de resiliencia se trata, esta prueba o esta experiencia que estamos pasando por primera vez nos hace sentir, al menos en nuestro caso, resilientes. Fue un atrevimiento hacer esto. Nos atrevimos, intentamos, independientemente del resultado, el mayor logro es haberlo intentado. Y ustedes, que por lo que veo están del otro lado, también tienen un quantum de resiliencia porque están ahí, están presentes buscando alguna respuesta, están presentes en la necesidad de ir por más y de encontrar aquella herramienta que les ayude a sostenerse y soportar situaciones de la vida adversas. La vida, recuerden, no es fácil, la vida a veces nos pone en situaciones complejas, pero lo mejor que les puedo dejar como síntesis es que no existe una vida dura, sino solo momentos difíciles. Ojalá lo recuerden siempre. Si esto es así, desde mi misión cumplida. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la licenciada Lembo, que ha sido muy clara con su charla. Creo que es muy útil tener algunos tips como para manejar ante una situación de estrés. También tenemos que tener en cuenta
desde lo médico, que muchas veces uno trae estructuras que son hereditarias. Siempre hay que consultar al médico, en el sentido de, como decía la licenciada, que puede ser una depresión. Eso, el acompañamiento lo va a tener que hacer con un psiquiatra. Y también tenemos que tener en cuenta que hoy los tiempos cambiaron. Hoy se cambia de trabajo, hoy la mayoría de la gente se separa, hoy la mayoría de la gente se muda. Los tiempos cambiaron, todo es muy dinámico. Entonces tenemos que estar preparados y tener herramientas para ir sorteando todos estos inconvenientes y todas estas situaciones de estrés. Obviamente más ante la pérdida de un ser querido, un amigo, un familiar, un hijo, que uno hay veces que no lo va a poder superar, pero sí va a poder aprender a vivir con ello. Para todo esto, creo que la solución está en tener gente que nos acompañe, tanto la familia como los amigos y la parte médica. Les quiero decir que bueno, que espero que hayan tenido todas las preguntas que nos quisieron hacerlas, que igual en la página pueden seguir consultando, y vamos a seguir contestando, que la idea es volver a tener una charla nuevamente sobre este tema. Es un tema muy interesante, así vamos aprendiendo cada día nuevas herramientas. Y también les quiero contar que en el mes de octubre vamos a hacer otro taller, que es el 11 de octubre, lo vamos a dar desde Mendoza. También va a ser dinámico, ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran. Esta vez vamos a tratar el tema de cáncer ginecológico, sea de mama y de cuello uterino. Así que los esperamos, espero que nos vean, que nos consulten. Y bueno, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima.